Vamos a trabajar entonces el tema de radicales. Ese es el tema del día de hoy, sábado 13 de febrero, ¿sí? Cuando hablamos de radicales la semana anterior, si ustedes se recordarán, trabajábamos el concepto de potenciación. Y la potenciación, pues básicamente consiste en el manejo de algunas aplicaciones de lo que son leyes de los exponentes. Por el contrario, la operación inversa a la potenciación viene siendo la radicación. Entonces vamos a decir lo siguiente, en primera instancia, vamos a decir entonces que la radicación, que es la operación inversa, ¿sí?, a la potenciación. Eso es lo que vamos a decir en primer momento, ¿sí?, en primera instancia. Ahora bien, cuando hablo de operación inversa, quiere decir que ahora regreso la operación, invierto la operación. Habíamos comentado que 2 a la n, por ejemplo, significaba que n siempre era un entero. Eso lo hablamos específicamente en propiedades de los exponentes. Y como lo hemos mencionado, pues la operación inversa a la potenciación es radicación por lo siguiente. Aquí vamos a emplear el símbolo de raíz, el signo raíz. Es donde ya se utiliza precisamente esta simbología matemática. Significa entonces raíz positiva de, ¿sí? Raíz positiva de. Así se lee, ¿sí? Esto viene a complementar algo importante, ¿sí? Raíz cuadrada de A, la raíz cuadrada de un número A, vendría siendo entonces AB. Aquí hay algo importante, que el número que va posicionado por encima de el grado de la raíz significa entonces n. Miren, ahí está. Estamos hablando de la misma propiedad n. Significa entonces que esta n tiene que ver con el grado de la raíz, ¿sí? Significa entonces que para la raíz cuadrada de b, la raíz cuadrada de a, significa entonces que debo tomar un número que elevado al exponente 2 me reproduzca entonces el término a. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy leyendo como la raíz cuadrada de a. Recuérdense que cuando leo raíz cuadrada, este número 2 que va en posición con el grado de la raíz, o que tenga que ver con el grado de la raíz, no se escribe, solo se sobreentiende. Este número en particular se le llama índice de la raíz, ¿sí? Se le denomina índice, ¿sí? Índice de la raíz. Significa entonces el grado que afecta a la raíz. Aquí es raíz cuadrada de a, y eso es b. Significa entonces que para volver a regresar a lo mismo, elevar b al cuadrado me reproduce a. Por eso es todo lo contrario. Raíz cuadrada de a es igual a b, y el inverso, b al cuadrado, que es igual a a. Significa un número que al elevarse al índice de la raíz le reproduzca originalmente el número que está trabajando. Ya que hay algo importante, b siempre debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Analicemos entonces lo siguiente, ¿sí? Fíjense muy bien, como a es igual a b al cuadrado, el símbolo raíz cuadrada de a tiene sentido solo cuando a sea mayor o igual que 0, porque vamos a encontrar con que existen algunas raíces negativas, que algunas prácticamente existen y otras no, ¿sí? Entonces, observe lo siguiente, raíz cuadrada de 9 es igual a 3. ¿Por qué este lo lee como raíz cuadrada? Porque el índice de la raíz aquí es 2. No se escribe, solo se sobreentiende. Raíz cuadrada de 9 es igual a 3, porque 3 al cuadrado es igual a 9, ¿sí? O sea que raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Ahora, si yo quiero regresar al 9, basta con tomar nuevamente la raíz, elevarlo al grado de la raíz, obviamente, valga la redundancia, quiere decir que regresaría a 9. Y básicamente 3 aquí sigue siendo mayor o igual que 0, ¿sí? Quiere decir que estas operaciones son válidas cuando a es mayor o igual que 0. Significa entonces que estamos hablando de las cantidades que son directamente positivas. Bueno, continuando entonces al respecto, vamos a considerar las siguientes propiedades, ¿sí? Lo anterior entonces nos lleva a una definición principal, la definición general de una raíz de grado n.
Si n es cualquier entero positivo, o sea, mayor o igual que 0, entonces la raíz n principal de a se define como sigue. Miren, la raíz enésima de a, que es igual a b. Significa entonces que b elevado a la n me reproduce a. Por eso es la operación inversa a la radicación, la potenciación. Ahora bien, si n es par, debemos entonces tener cuidado de que a sea mayor que 0 y de que b también sea mayor que 0. Aquí hay algo importante. Si el índice de la raíz es par, significa entonces que tanto a como b deben ser mayores o iguales que 0. Porque de lo contrario sucede lo siguiente. Miren, aquí hay un ejemplo con relación a lo que les estoy comentando. Observe lo siguiente. Miren, hay una diferencia entre lo que es una raíz de grado par y una raíz de grado impar. Observe lo siguiente, raíz cuarta de 81. ¿Sí? Significa que usted debe buscar un número que elevarse o elevado al exponente 4 le reproduzca 81. ¿Sí? Y precisamente ese es 3. ¿Sí? Porque 3 a la cuarta le daría entonces 81. Y además 3 es mayor o igual que 0. Técnicamente aquí con las cantidades que son grados pares, hay que tener especial cuidado con lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le coloco una cantidad negativa ahí dentro de la raíz? Voy a decir raíz cuarta de 81, ¿sí? Básicamente ahí no existe dicha magnitud, ¿sí? Caso contrario, miren, aquí, si la raíz es de grado par, quiere decir que las cantidades negativas ahí simplemente no están definidas, ¿sí? Necesariamente deben ser mayores o iguales que 0, que es lo que me dijeron al principio de dicho concepto. Ahora bien, para las cantidades que tengan cantidades negativas dentro del signo de la raíz, pero si los grados son impares, entonces cambia la situación. Si aquí la cantidad que yo le estoy extrayendo raíz tiene un índice de grado impar, significa entonces que ahí sí puedo decir, miren, la raíz cúbica de menos 8, ahí sí puedo decir menos 2. Porque si yo elevo menos 2 al cubo, me daría precisamente el resultado de menos 8. Entonces, las raíces de grados pares solo están definidas para cantidades mayores que 0, o sea, solo positivos. Para raíces de grados impares, esa sí está determinada para todos los reales, positivas y negativas. Continuando al respecto, miren, aquí hay algunas cantidades que para tal fin hay que tenerlas siempre de especial cuidado, ¿sí? Miren estas cantidades como raíz cuadrada de menos 8 o raíz cuarta de menos 8 o raíz sexta de menos 8, estas no están definidas en los reales, ¿sí? ¿Qué pasa si usted calcula esa magnitud? Trate de introducirlo en la calculadora, ¿sí? Si usted traduce e introduce alguna de estas cantidades ahí dentro de la calculadora, lo que le dará entonces va a ser error. ¿Por qué? Porque eso no está definido como un número real. Entonces, básicamente, la propiedad es clara al decirnos que solamente las cantidades o las raíces impares de números negativos sí están definidas. Este tipo de expresiones no están definidos en los números reales. Lo anterior nos lleva a justificar entonces un proceso que vamos a denominar como las propiedades, o sea, las leyes de los radicales. Recuérdense que en el caso de los exponentes ya habíamos manejado situaciones muy similares, leyes de exponentes. Ahora, por el contrario, también es importante analizar lo que son las leyes de los radicales. Aquí usted observa el ejemplo simple que le voy a dar juntamente con la propiedad. Observe la primera. Miren, propiedad número 1. La raíz enésima de un producto, ¿sí? Significa entonces que usted está quitándole la raíz cuadrada a un producto de factores, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? La regla nos pasa y la regla nos asegura lo siguiente, que cuando eso sucede, usted separa el factor A del factor B y a cada uno le coloca su propio signo de la raíz. Ejemplo simple, raíz cúbica de menos 8 por 27.
¿Qué ocurre acá? Separó el menos 8 de 27 y le aplicó raíz cúbica a cada uno de sus elementos. Raíz cúbica de menos 8 es menos 2 y raíz cúbica de 27 le da 3. Aplica el producto de menos 2 por 3 y eso le va a dar menos 6. Y esa es una de las propiedades simples para la aplicación de las leyes de los radicales. Observe la otra, si es válida para un producto, también es válida para un cociente. La raíz enésima de A partido B, o sea, una fracción. ¿Qué es lo que sucede acá? Separa el numerador con su propia raíz y separa el denominador con su propia raíz. Y luego las trabaja de forma individual. Raíz cuarta de 16 partido 81. Miren, separamos la raíz cuarta de 16 y la raíz cuarta de 81. Raíz cuarta de 16 es 2 y raíz cuarta de 81, 3. Resultado final entonces, 2/3. Mire cómo las propiedades de los radicales entonces son importantes aquí. Propiedad número 3, la raíz de una raíz, así se le llama, raíz de una raíz. Si usted se da cuenta, le está quitando la raíz a una magnitud que es otra raíz. En este caso, ¿qué sucede con las propiedades? Se copia una sola vez el signo del radical y multiplico los índices. Miren, m por n. Entonces, raíz cuadrada de la raíz cúbica de 729, como ejemplo simple. Aquí se copió una sola vez la cantidad del signo de la raíz y multiplicamos los índices. Aquí se recuerda que es raíz cuadrada, por eso no se escribe 2 por 3 y le dio 6. Raíz sexta de 729, un número que elevado a la sexta me dé 729, eso es 3. Y estas dos últimas propiedades son importantes. Miren, la raíz enésima de A elevado a la n. Ahora, ¿le está quitando la raíz cuadrada o la raíz? Porque no sé todavía si es cuadrado, ¿sí? Le está quitando raíz a una magnitud que también es otra raíz. Pero aquí hay algo importante. Resulta que el exponente de A es exactamente el mismo al índice de la raíz. ¿Qué sucedió acá? Se escribe solamente la magnitud ya sin el exponente y sin el signo. Técnicamente aquí sucede lo siguiente. Si n es impar, vea lo siguiente. La raíz cúbica de menos 5 al cubo. ¿Qué pasó acá? En realidad usted solamente eliminó el signo de la raíz juntamente con la cantidad exponencial que lo afecta. Por eso le quedó menos 5. Y si n es impar, entonces sí lo escribo así, menos 5. Pero ¿qué pasa si n es par? Significa que lo debo escribir así, valor absoluto de A, ¿sí? Técnicamente usted eliminó el signo de la raíz juntamente con la cantidad exponencial y por eso es que en el ejemplo simple usted ve la raíz cuarta de menos 3 a la cuarta. Hemos dicho que las raíces negativas o las cantidades negativas al extraerles raíces y si el índice es par, significa entonces que deben ser solo positivas. Pero aquí, al eliminar el signo juntamente con la cantidad exponencial, me resultaría siendo menos 3. Pero esto es válido solo para cantidades pares. Significa entonces que la debo escribir dentro del símbolo de valor absoluto. Para que me quede solamente 3. Aquí el signo de valor absoluto le dice lo siguiente, ¿sí? Que el valor absoluto de un número significa entonces el valor nada más de la cantidad sin signo. Valor absoluto de A, A. Valor absoluto de menos A, entonces usted tendría lo siguiente, ¿ven? Le quedaría entonces como A. En el valor absoluto no nos interesa el signo que tiene, solo nos interesa la magnitud. Entonces, cuando usted aplica esta propiedad, si n es impar, escribe la magnitud tal y cual le aparece. Pero si n es impar, o es par, perdón, significa entonces que debe escribirlo dentro del símbolo de valor absoluto. Está bien, justificando la regla anterior. En realidad, ¿por qué solamente voy a eliminar? Porque técnicamente estoy haciendo lo siguiente. Miren, aquí copio la cantidad que es A, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Su exponente que es n, lo divido entre el índice de la raíz. ¿Cuánto equivale? También n, ¿ven? Entonces, n entre n le da 1. Por eso es que ya solamente va a trabajar a la 1, ¿sí? Por eso es que ya solamente escribe precisamente A
Y ya básicamente el resumen es que se está dividiendo el exponente de la cantidad A con el índice de la raíz. Bueno, vamos a resolver entonces unos ejemplos que tienen que ver precisamente con la aplicación de las leyes de los radicales, ¿sí? Ejemplos entonces. Evalúe entonces cada una de las expresiones siguientes. Aquí vamos a resolver directamente estos ejemplos, ¿ven? Vamos a mover acá, ahí está. Muy bien, ejemplos, evalúe cada una de las siguientes expresiones. Bueno, adicional a eso, pues vamos a empezar con algo sencillo. Miren, algo sencillito acá, ¿sí? Vamos a modificar este ejemplo y vamos a decir la raíz cuarta de 256. Vamos a empezar con algo sencillo. Significa que usted debe encontrar, pues, cuál es el valor final o el valor absoluto precisamente de esta magnitud, ¿sí? Aquí lo que necesitamos es básicamente el manejo de las propiedades, tratando de no utilizar lo que es la calculadora. Raíz cuarta de 256, sería fácil introducirlo en la calculadora. Tecleo raíz cuarta de 256 y la calculadora me habrá lanzado una propiedad, un número real. Pero ahora bien, hacerlo manualmente es lo que algunos suelen tener ahí como complicación. Bueno, lo que le recomiendo es, como esta magnitud es una cantidad considerablemente alta, ya son centenas, al igual que la raíz cuarta de esa magnitud, le recomiendo que haga lo siguiente, que descomponga 256 como el producto indicado de factores comunes. Eso sirve mucho, es decir, que 256 yo lo voy a descomponer mediante la notación exponencial, ya que la notación exponencial me va a servir mucho al momento de trabajar precisamente con radicales. Entonces, para 256 puedo quitar mitad, ¿sí? Ahí está, miren, quitemos mitad. Y la mitad de 256 pues sería 128, ahí está, miren. Y luego resulta que 128 pues también tiene otra vez mitad. Y la mitad de 128 le daría lo que es 64, miren, ahí está. Y luego 64 resulta también que tiene mitad. Y eso es 32, ¿sí? 32 nuevamente tiene mitad, que es 16, ¿sí? 16 tiene nuevamente la mitad, que es 8, ¿sí? Y 8 tiene nuevamente mitad, que es 4, ¿sí? Y así, miren, todavía puedo continuar descomponiendo el factor por una notación exponencial, porque ya será más fácil manejar notación exponencial que notación en radical. Bien, continuando entonces, para 4 nuevamente tiene mitad, que viene siendo entonces a 2. Y por último, nuevamente 2 tiene mitad y es 1, ¿sí? Bien, nuevamente mitad y es 1. Y básicamente usted lo que encontró es una descomposición factorial para ese número. ¿Cuántas veces está multiplicando el 2? Mire, está multiplicándolo 8 veces. Significa entonces que 256 es lo mismo a escribir 2 a la 8. Y esta notación es la que yo voy a utilizar precisamente dentro de los radicales para hacerlo de forma manual sin necesidad de utilizar lo que es la calculadora. Significa entonces que aquí precisamente yo voy a anotar eso, ¿sí? 256 se descompuso como 2 a la 8, ¿sí? Vamos a insertar precisamente lo anterior e introduzcamos la notación exponencial, ¿sí? Significa entonces que yo voy a escribir aquí 2 a la 8. Y aquí ya es más fácil manejar este radical. Es decir, que donde tengan ustedes magnitudes radicales, trátenlos de convertir a magnitudes exponenciales, porque va a ser más fácil precisamente eliminar cada una de esas magnitudes, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos dicho con la última o las últimas de las propiedades? ¿Ven? Aquí hemos dicho que se copia la cantidad a esa cantidad A se le llama cantidad subradical, ¿sí? Cantidad subradical. ¿Cuál es esa cantidad subradical? Pues este número que está dentro de la raíz. Copio la cantidad subradical y su exponente lo divido entre el índice de la raíz. ¿Sí? Es una de las propiedades básicas. Significa entonces que voy a aplicar precisamente aquí esa magnitud, esa propiedad. Para evaluar radicales
que, bueno, hasta el momento no involucra ninguna otra operación, ninguna otra propiedad. Entonces, copio la cantidad subradical, que es 2, y su exponente lo divido entre el índice de la raíz. ¿Cuál es el exponente de 2? Es 8. Significa entonces que 8 lo divido entre el índice de la raíz, que es 4. Ahí está bien. Sería entonces lo siguiente, 2 elevado a la 8 cuartos. Me quedaría una magnitud de esta manera, pero esa división es exacta, ¿sí? 8 partido 4 me daría entonces a 2. 8 entre 4 a 2. Ahí está, miren. Y me quedaría 2 al cuadrado, ¿sí? Y 2 al cuadrado entonces es 4. Quiere decir que el resultado exacto de la raíz cuarta de 256 es 4. Es decir, que si yo 4 lo elevo al exponente 4, me daría entonces 256. Y así es como se trabaja precisamente radicales convertidas a notación exponencial. No me olvide. Siempre siguiendo aquí la circunstancia del índice de la raíz, que es 4. Y si n es par, entonces lo escribo como valor absoluto de 4, ¿sí? Entonces, cada vez que encuentre raíces con cantidades pares en sus índices, entonces voy a escribir valor absoluto de 4. Bien, nos queda todavía tiempo para ir dando otros ejemplos. Observen la siguiente entonces. Ya tenemos una división, tenemos un cociente y me están pidiendo entonces que la raíz de 48 yo lo divida entre la raíz de 3. ¿Sí? Bien. Aquí básicamente yo ya necesito una de las propiedades de los radicales. Porque primeramente raíz cuadrada de 48 no es exacta. Raíz cuadrada de 3 tampoco. ¿Sí? A esto me voy a referir y voy a utilizar precisamente la regla número 2 de los radicales. ¿Qué dice la regla 2? Significa que cuando usted está dividiendo dos radicales de un mismo índice para cada una, quiere decir que las puede combinar dentro de uno solo. Es decir, que esto es válido para esto, ¿sí? Y luego para esto, o sea, de ida y de regreso. Esto es válido para poder hacer lo anterior. Significa entonces que específicamente en ese ejemplo yo puedo aplicar esa propiedad. ¿Ven? Los dos tienen raíz de grado 2, ¿sí? Las dos. Significa entonces que puedo venir y copiar solo una vez el signo del radical. De manera entonces que escribo 48 entre 3. Ahí está bien. Y esta operación pues ya se vuelve algo más sencillo. Si yo divido 48 entre 3, eso me va a dar a lo que es 16. De manera entonces que me quedaría esto. 48 entre 3 me daría a 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Pero como la raíz cuadrada es una numeración de n par, significa entonces que debo escribirlo así. Valor absoluto de 4. Ese sería entonces la raíz cuadrada de la magnitud anterior. Aquí este otro ejemplo pues es un poquito distinto a los casos anteriores, porque si se dan cuenta, básicamente ya estamos introduciendo el concepto algebraico. Para esto entonces necesito aplicar repetida ocasión las leyes de los radicales. Número 1, yo veo el producto de radicales del mismo índice. Significa entonces que puedo venir y aplicar la propiedad número 1. Significa entonces que de tener dos raíces, yo la cambio a tener solamente una. Ahí está, miren. Tengo dos raíces de grado n impar. Significa entonces que puedo escribir solamente una. Es decir, que dentro de la raíz yo voy a multiplicar a al cuadrado por b, ¿sí? Ahí está, las voy a multiplicar. Y también voy a multiplicar precisamente 64 a la cuarta por b. Es decir, que esas dos magnitudes las voy a multiplicar dentro de lo que es la raíz, ¿sí? Esta la voy a introducir dentro de la raíz. Ahí está, ¿ven? Ahí está, muy bien. Significa entonces que dentro de esta propiedad, básicamente yo tengo un producto de factores. Ahora bien, aquí necesito ahora no solo las leyes de los radicales, empecé aplicando leyes de los radicales, pero ahora necesito también implementar leyes de los exponentes. Porque si se dan cuenta, básicamente tendríamos lo siguiente. Miren, a al cuadrado por a la cuarta. Significa entonces producto de potencias de la misma base y exponentes diferentes. Lo mismo para b, miren.
potencias de la misma base con exponentes diferentes, ¿sí? Se copia la base y se suman los exponentes. De manera entonces que me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Bien, me quedaría entonces lo siguiente. Vamos a colocar acá entonces igual. Bueno, si la base es a cuadrada y aquí es a la cuarta, significa entonces que copio la base, que es a, y sumo exponentes, ¿sí? Entonces voy a colocar precisamente eso acá. Copio la base, que es a, y entonces a 2 le voy a sumar el exponente de a la cuarta, que sería 4. Lo mismo aplica para el caso de b, ¿sí? El factor o el producto o el coeficiente b, ¿sí? Tendría entonces lo siguiente, ¿sí? Estaría multiplicando aquí siempre la b por b, o sea, b por b me quedaría b cuadrado. Significa entonces que copio la base, que es b, y sumo exponentes. Es decir, entonces que me quedaría así, b elevado a la 1 más 1. Así me quedaría dentro de la raíz, aplicando la propiedad paso a paso. Para el caso de 64 no hay con quién desarrollarla, es decir, que solo lo agrego a la raíz. Así tendría el ejercicio en ese instante. Continuando entonces con el desarrollo, miren, para el caso de 64a sumo 2 más 4 y eso me daría 6, o sea que me quedaría 2 a la sexta, ¿sí? Para el caso de b, también me quedaría b al cuadrado, ¿sí? Ahora, si se pueden dar cuenta, básicamente hay algunos elementos que tienen raíz cuadrada y hay otras que no, ¿sí? Significa entonces que ahora vuelvo a aplicar nuevamente la propiedad de los radicales número 1 porque veo raíz cúbica de 64 y la raíz cúbica de a la sexta. Significa entonces que puedo venir y volver a la expresión anterior. Puedo venir y separarlas. Entonces escribo raíz cúbica de 64, ¿sí? Por separado, que esto lo multiplico por la raíz cúbica de a la sexta, o sea, las estoy separando porque ahora voy a quitarle raíz cúbica a cada una de esas magnitudes. Y esto lo multiplico por la raíz cúbica de b al cuadrado, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice ahí? Estoy separando. Miren, lo único que hice aquí fue separar cada una de las magnitudes con relación a estas propiedades. Miren. Es decir, que en pocas palabras lo que usted va a hacer es quitarle la raíz cúbica a cada una de estas magnitudes. Muy bien, raíz cúbica de 64, un número que elevado al exponente 3 me reproduzca 64. Y efectivamente ese es 4. 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Es decir, que la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Está bien? Vamos a insertar precisamente el valor acá, ¿sí? Me quedaría entonces 4. Ahora, para el caso de A, miren, aquí nuevamente el índice, ¿sí? Se va a dividir entre el exponente de la cantidad subradical. Es decir, el exponente de la cantidad subradical se divide entre el índice de la raíz. Entonces, el exponente aquí es 6. Si 6 lo divido entre 3, que es el índice de la raíz, tendría entonces el resultado de un A al cuadrado, ¿sí? Porque 6 dividido entre 3 me daría entonces a 2. Significa entonces que aquí yo tendría a elevado al cuadrado, justificando lo anterior, en el caso de que no lo hayan percibido. Aquí copié la cantidad subradical a. Su exponente es 6 y eso lo estoy dividiendo entre el índice de la raíz, que es 3. Entonces 6 entre 3 le daría a 2. Y ahora, si se fija, aquí le queda la raíz cúbica de b al cuadrado. Si se da cuenta, el exponente 2 no es divisible exactamente entre 3. Significa entonces que únicamente dejo la expresión a la par de este enunciado que no puede tener raíz cuadrada o raíz cúbica exacta. Significa entonces que la propiedad quedaría hasta ahí. La raíz cúbica entonces de esa magnitud quedaría hasta ahí. Este es el material de la semana del 6 y el 13 de febrero, ¿sí? Bueno, es lo que estamos trabajando, radicales, eso fue lo que empezamos a trabajar el día de hoy. Y entonces usted va a resolver los siguientes ejercicios, anótelo ahí, ejercicio 1.2. Eso se ubica en la página 21 del libro. Usted va a resolver los numerales del 19, ¿sí? Hasta el 22. Del 19 al 22, todos los incisos. Inciso A, B, C.
del 19 al 22. Y también va a trabajar, en siguiente instancia, también va a trabajar del ejercicio 53 al 60. 53 al 60. Ya en los siguientes casos ya involucran exponentes racionales y eso es lo que vamos a manejar más adelante. ¿Sí? Con eso entonces damos por finalizado nuestra clase del día de hoy. Para ir finalizando entonces la explicación de nuestro tema que tiene que ver con propiedades de los radicales, observemos entonces el siguiente ejemplo. Ahí ya tenemos una composición de una magnitud que tenga que ver con raíces y algunos conceptos, algunas bases, específicamente utilizando exponentes. Para esto entonces necesitaremos de la aplicación definitivamente de varias propiedades de los radicales y exponentes. En este caso m a la cuarta y n al cubo no se trabaja por el momento. A continuación, para el caso de la magnitud fraccionaria, o sea, la raíz de una fracción, aplico la regla número 2 de los radicales, que me dice entonces que puedo separar tanto el numerador, raíz quinta de 32, y tanto el denominador, raíz quinta entonces de m a la quinta, ¿sí? Y n a la décima. Bien, en el caso siguiente entonces veo que tanto el numerador como el denominador tienen raíces quintas exactas, entonces la vamos a eliminar. Vamos a eliminar precisamente esas situaciones, esa magnitud. En el caso de la raíz quinta de 32, esa es exacta, nos da 2. Un número que elevado al exponente 5 me reproduzca 32 y eso es igual a 2. Para el caso entonces de los denominadores, para el caso de la primera situación, pues yo tengo raíz quinta de m a la quinta. Básicamente puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Ya he separado, ya le quité la raíz cuadrada, la raíz quinta, perdón, al numerador. Ahora procedo a aplicarlo para el denominador. Y la regla número 2 de los radicales, o regla número 1, dice que si yo tengo el producto de varios factores comunes que comparten un radical entre sí, es decir, que a cada una de esas magnitudes yo le puedo escribir una vez precisamente la cantidad radical. Entonces me quedaría de esta forma, ¿ven? La raíz quinta de m a la quinta y la raíz quinta de n a la décima. En este caso, ahora sí, aplico las propiedades de los exponentes y de los radicales que encuentro aquí. En el caso de m a la cuarta y en el cubo, lo dejo por el momento tal y como está. El numerador ya le habíamos extraído la raíz quinta. Ahora bien, para el caso del denominador, puedo hacer lo siguiente. Miren, eliminar lo que es la potencia 5 con el exponente 5 de m. Quiere decir que en el denominador yo lo escribo así, m. Para el caso de n, copio la cantidad subradical, ¿sí? Es decir, la cantidad subradical es n, su exponente se divide entre el índice de la raíz, que es 5. Y entonces 10 entre 5 es a 2. Es decir, que la raíz quinta de n a la décima es igual a decir n al cuadrado, ¿sí? Y a continuación, pues veo precisamente solo propiedades aquí de las fracciones. Cuando multiplicamos fracciones, pues se multiplica todo de forma lineal, ¿verdad? Puedo agregarle el denominador 1, combinar el numerador con el numerador, es decir, que puedo escribir 2 veces m a la cuarta y n al cubo. 2 veces m a la cuarta por n al cubo. En el caso siguiente lo escribiríamos entre el denominador m por n al cuadrado. Y ahora pues de la mano con las propiedades de los exponentes debo precisamente eliminar cada una de esas magnitudes. Con lo cual entonces aplico regla de los exponentes para la división. En el caso de 2 pues no la puedo dividir, ¿sí? Para el caso de m copio la base que es m y resto exponentes, ¿sí? Eso es lo que me dice la regla de la división para potencias de la misma base. Copio la base que es m y a 4 le voy a restar 1, ¿sí? 4 del exponente del numerador con 1 de la que se encuentra en el denominador. Para el caso de n haríamos lo mismo, ¿sí? Copio la base que es n y el exponente 3 le resto 2. El exponente 3 del numerador y el exponente 2 del denominador, ¿sí?
Y en el caso siguiente tendríamos entonces en particular la siguiente situación, ¿sí? Me quedaría entonces 2 veces m, 4 menos 1 es 3, entonces me quedaría m al cubo. En el caso de n, 3 menos 2, que sería 1, entonces me quedaría solamente n. Quiere decir que este sería el desarrollo final para dicho problema.